bienvenido al segundo tutorial del tema flujos y acumulación. En el primero hemos visto los conceptos acumulación y flujo. Hemos visto que las acumulaciones son instantáneas de un momento, los flujos son el cambio sobre el tiempo. Ahora vamos a ver qué significa esto en la dinámica de un sistema en diferentes casos y describirlo con algunas reglas. Primero, un caso bien simple. Vemos aquí un pequeño sistema lineal desde las diferentes formas de representación que tenemos. Tenemos una tabla de datos donde vemos lo registrado de 6 ratos, periodos. Vemos un flujo neto y vemos la acumulación. ¿Ya? Vemos que el flujo neto era 0, la acumulación entonces fue lo que había sido al inicio y nos cambió. Ya saben de las lecciones previas que esto es un sistema lineal que tiene un acumulador y un flujo neto. Ya hemos visto también en las exploraciones iniciales que si tenemos el flujo neto aquí arriba y aquí abajo la acumulación con un nivel inicial que es de 15. Si el flujo acá es de 0 durante todo el tiempo, entonces nunca se agregó en neto algo al stock aquí abajo y entonces no cambió nunca, ha sido lineal. También lo podemos representar como fórmulas. La fórmula del acumulador entonces es nivel inicial 15 y luego su nivel en el momento t más 1 se explica como el nivel alcanzado en el momento t más el flujo neto durante el periodo. Ahora, esto si ven matemáticamente es la integración, porque los acumuladores son la integración de los flujos. Para simplificar podemos enunciar una regla. Cuando el flujo neto es nulo, entonces el acumulador es constante. Regla bien simple, siempre válida. Continuamos con un caso un poco más interesante. Todavía un sistema lineal. Ustedes ven que aquí tenemos la misma estructura de diagrama. Tenemos también las mismas fórmulas. Solamente que ahora el flujo neto va a ser 2, no 0. Entonces esto en términos aquí de tabla de diferencias, podemos ver que al nivel inicial le agregamos el flujo neto, entonces de 15 a 17, de 7 más 2, 19, así continuando hasta el final. Podemos ver también que aquí la línea de la acumulación hace una pendiente. Podemos ver que el flujo neto es constante, pero no ha sido nulo. La línea ahora está un poco encima del nivel 0. Y justamente esta diferencia entre 0 y donde está la línea del flujo es la diferencia entre dos mediciones sucesivas de lo acumulado. Entonces, la regla correspondiente es cuando el flujo neto es positivo y constante, entonces el nivel del acumulador aumenta linealmente. Positivo va con aumento, constante va con linealmente. Un sistema lineal. Vamos a hacer una variación de esto al otro nivel de la escala numérica. Si el flujo es negativo, como aquí vemos menos 1 a cada vez, pues el acumulador calculando debe descender de 15 a 14, a 13, a 12, así sucesivamente. La estructura del sistema todavía es la misma, un acumulador, un flujo. El acumulador tiene la misma fórmula, el flujo ahora tiene un valor constante, negativo, menos 1. Entonces la línea aquí en la gráfica del flujo es abajo del 0. Y esta distancia de nuevo va a ser la pendiente de la acumulación. Y entonces la regla es, cuando el flujo neto es negativo y constante, el nivel del acumulador disminuye linealmente. La negatividad del flujo entonces nos da
que no es crecimiento sino que disminución, la constancia del flujo nos da la linealidad de la conducta. Ahora ya un caso un poco más interesante. Todavía tenemos acá una estructura simple, la misma, solamente que el flujo en los diferentes periodos va a ser diferente. Es un flujo que aumenta de 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6. Entonces miremoslo gráficamente. Si aquí la distancia entre el nivel del flujo y el cero es la pendiente en el tiempo correspondiente, entonces la primera pendiente debe ser como 1, reportado aquí abajo. La segunda pendiente es más grande, es 2, porque la distancia del flujo al 0 es 2, y luego 3, y 4, y 5. Y así, siguiendo en adelante, ustedes ven que aquí tenemos un patrón que ya no es lineal, eso ya parece exponencial. Y por lo tanto la regla asociada a esto es, cuando el flujo neto crece constantemente, que ha sido el caso acá, entonces el nivel del acumulador aumenta exponencialmente. Quizás sienten esta relación matemática de integración o en el otro sentido de derivación. ¿No? Sigamos. Si en este caso tenemos de nuevo un flujo lineal, cambio constante pero cambiante, solamente ahora va descendiendo, cada vez más negativo. La estructura del sistema aún no cambió, solamente los valores del flujo neto. Y análogamente al razonamiento en el ejemplo previo, significa que la pendiente va a ser más fuerte, solamente más negativo en este caso. Entonces la regla es, cuando el flujo neto disminuye constantemente, entonces el nivel del acumulador descrece exponencialmente. Ahora, evidentemente, en muchos sistemas reales que podemos encontrar, no es que el flujo sea cada vez positivo o cada vez negativo, podemos cambiarlo. En este ejemplo va cambiando entre positivo y negativo todo el tiempo. Entonces los valores de acumulador ya no son una cosa tan simple. Si bien las fórmulas y la estructura es todavía la misma, tenemos muchos cambios de pendiente aquí, ¿ven? Porque en el primer periodo el flujo fue positivo, entonces la pendiente del acumulador es positivo. En el segundo periodo el flujo es negativo, entonces la pendiente debe ser negativa. Por lo tanto tenemos muchos cambios de pendiente entre positivo, negativo, de negativo a positivo y de vuelta. De nuevo podemos formular una regla que nos ayuda a memorizar esto. Cuando el flujo neto varía entre valores positivos y negativos, entonces la pendiente, es decir, el cambio de nivel del acumulador, cambia entre positivo y negativo. Y esto de sus clases de matemática, recuerden que son puntos máximos o mínimos locales los que tenemos aquí, ¿no? La inversión de la pendiente. Otro caso de lo mismo, solamente más extremo, con variaciones más grandes. Si aplicamos esto coherentemente, podemos captar muy bien la consecuencia dinámica de conducta o de comportamiento de la estructura del sistema, sabiendo las cantidades. Eso no lo podemos hacer con un diagrama de bucle causal. Y detrás de esto, para la parte matemática, es que los acumuladores integran todo el historial previo de los flujos entre la inicialización y el presente. La integración de todos los flujos es el nivel. Entonces, periodo por periodo podemos aquí medir estas distancias del valor del flujo con el nivel 0 y reportando esto, agregándolo a lo previamente alcanzado, armamos la línea de la conducta del acumulador. O al revés, la pendiente, es decir, el cambio de nivel de la acumulación, equivale a tamaño del flujo neto.
Esto es algo que siempre tenemos que mantener presente en nuestras mentes cuando miramos